Hola, mis queridos amigos, ¿cómo están? Aquí de nuevo su amiga Lucy Fontecha Ferrari en el programa Destellos, que se transmite todos los sábados a las 6 de la tarde en el horario de la Ciudad de México. Bueno, también saben ustedes, como les he dicho, que este programa se transmite a través de Urantia Televisión, sus redes sociales y también en YouTube en Destellos con Lucy. Como siempre, un tema diferente y un tema de actualidad y de interés. Este día vamos a tratar sobre lo que es la misericordia, la justicia y la no resistencia. Esto está muy bien explicado por palabras de Jesús en el libro de Urantia. Entonces vamos a hacer un pequeño recordatorio de lo que Jesús dice respecto a esto y también una pequeña reflexión sobre el significado de ciertas cosas. Y por último, vamos a poner unos ejemplos, personas que ejemplifican lo que es la misericordia, la justicia y la no resistencia para que puedas tener entonces una inspiración y tal vez una guía de cómo lograr ser misericordioso o más misericordioso, cómo se debe enfocar la justicia y esa parte que nos cuesta tanto de la no resistencia y que el ejemplo máximo es Jesús. Entonces, vamos a empezar con lo que es la misericordia, la justicia y la no resistencia en palabras de Jesús en el libro de Urantia. Lo que dice Jesús en estas citas es sobre el documento 113 en la sección 1, párrafo 1. Dice, cierta tarde ocurrió un episodio muy interesante a la vera del camino. Al aproximarse a ellos, eran Jesús y Ganid, al aproximarse a ellos a Tarento, observaron que un robusto joven rudo atacaba brutalmente a un muchacho más pequeño. Esto nos lleva a pensar qué es lo que estaba pasando ahí. Bueno, pues el muchacho grande le estaba dando una paliza al pequeño. Y así lo muestro con esta ilustración que les presento y que pueden ustedes observar. Jesús se apresuró a asistir al joven asaltado y después de rescatarlo, retuvo firmemente al agresor para que el pequeño pudiera oír. Pero en el momento en que Jesús soltó al atacante, Ganid se le abalanzó encima, propinándole una soberana paliza. Pero, ante su asombro, Jesús intervino rápidamente, sujetando a Ganid y permitiendo así que el asustado muchacho escapara. Continúa el mismo documento en la sección 1, párrafo 2. Habla entonces Jesús respecto a esta situación que acaba de suceder. Dice, Ganid, es verdad que no comprendes. El ministerio de la misericordia es siempre la obra del individuo. Miren qué importante, que dice que la misericordia es la obra del individuo. Dice, pero el castigo de la justicia es la función de los grupos sociales, gubernamentales o administrativos del universo. Como individuo, estoy obligado a mostrar misericordia. Debo rescatar al muchacho agredido y podré, con toda justicia, emplear la fuerza para contener al agresor.
No está hablando de castigo, está hablando de contener al agresor. Y eso es exactamente lo que hice, dice Jesús. Logré liberar al muchacho agredido. He aquí el fin del ministerio de la misericordia. Retuve luego por la fuerza al agresor al tiempo necesario para permitir la huida de la parte más débil de la disputa y luego me desentendí del asunto. O sea, no le dio más seguimiento. Dice, no juzgué al agresor, examinando el móvil, evaluando todos los factores que pudieran haber contribuido al ataque contra su semejante, ni emprendí la realización del castigo que pudiera dictaminar mi mente como justa recompensa por su mala acción. Aquí Jesús nos da unas pautas. Él dice que de- contuvo al agresor para darle tiempo a que el muchacho escapara y se fuera. Pero él no se puso a juzgar, no se puso a asumir cosas. Simplemente su objetivo era dejar que el muchacho se fuera y después él se desentiende del asunto, no le da seguimiento, no lo queda rumiando como a veces nosotros hacemos, ¿eh? Pensando, pensando, pensando y dándole, viviendo de nuevo el momento. No, Jesús se desentiende y no aplica castigo, no piensa en un castigo. Eso es lo que nos dice en esta parte. Y luego dice, le dice a Ganid, ¿no? ¿No te das cuenta que difícilmente podrían dos personas ponerse de acuerdo sobre un castigo que pudiera satisfacer las exigencias de la justicia? Uno impondría 40 latigazos, otro 20, mientras que un tercero sostendría que el aislamiento penal es el único castigo justo. ¿No te das cuenta de que en este mundo es mejor que tales responsabilidades recaigan sobre el grupo, o sea, administrados por los representantes nombrados por el grupo? ¿Mm? Esto se nos hace muy difícil a nosotros. Casi siempre asumimos cuál es el castigo que debe tener esa persona, y más si la agresión es contra nosotros mismos. Nos sentimos defraudados, como quien dice, no está pagando lo que acaba de hacerme. Merece un castigo. Pero aquí Jesús nos da otra visión, ¿no les parece? Nos deja más claro que no nos corresponde a nosotros el juicio y el castigo. En el universo hay seres que están especializados en eso. Pero también en el mundo nuestro, en nuestra realidad, hay grupos, hay que hemos construido leyes que deberían ser justas, representativas de misericordia atemperada. ¿M? Atemperada por la justicia, como dicen. La justicia es misericordia atemperada. Eso es lo que deja claro Jesús aquí. Dice, en el universo, el juicio está investido por aquellos que conocen plenamente, fíjense bien, los antecedentes de todos los males, así como también sus móviles. Son personas de mucha sabiduría. En la sociedad civilizada, continúa, y en un universo organizado, la administración de la justicia presupone el dictamen de una sentencia justa después de un juicio justo. Y esa prerrogativa corresponde a los grupos jurídicos de los mundos y a los administradores omnisapientes de los universos más altos de toda la creación. Está muy claro lo que dice Jesús acá. Y continúa el mismo documento, sección 1, párrafo 3. Durante varios días, dice, conversaron el problema de manifestar misericordia y administrar justicia. Ganit llegó a comprender, por lo menos en parte,
el por qué Jesús se negaba a participar en las luchas físicas personales. Me imagino yo que en ese tiempo eran muy comunes. Había mucha violencia o la aplicación de aquella ley que decía ojo por ojo y diente por diente. Y Jesús viene a romper esto. Jesús viene a romper esto y quizás en nuestro tiempo todavía se esté aplicando el ojo por ojo y diente por diente y además con intereses. Esas son nuestras actitudes a veces. Y ya ven, conversaron, dice, varios días, Ganid y Jesús, sobre este tema y todavía Ganid no lo entendía muy bien. Y le pregunta a Ganid, después de todo lo que han estado hablando, pero, maestro, si una criatura más fuerte y airada te atacara y amenazara con destruirte, ¿qué harías tú? ¿No harías ningún esfuerzo por defenderte? Todavía el gusanito ahí está del juicio, del castigo o de la venganza. Todavía está en Ganit, así como permanece también en nosotros. Ahora, ¿qué es lo que Jesús piensa? ¿Qué es lo que Jesús dice? Él contesta en el mismo documento, párrafo 1, sección 4. Ganid, bien comprendo que estos problemas te dejan perplejo y trataré de responder a tu pregunta. Primero, en cualquier ataque que pudiera hacerse contra mi persona, yo determinaría si es el agresor un hijo de Dios, o sea, mi hermano en la carne, o no lo es. Y si pensara que esa criatura no posee un juicio moral ni una razón espiritual, sin titubeo me defendería hasta el límite de mi resistencia, a pesar de las consecuencias para el agresor. ¿Mm? Entonces, aquí Jesús también está hablando de la misericordia, pero ya mezclada con lo que es justo, porque dice, este no es un hijo de Dios, prácticamente da a entender de que esta persona, dice, no tiene un juicio moral, ni una razón espiritual. Se prácticamente está como fuera de la influencia de Dios. Entonces no lo considera un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque él no ha abierto su razón, su corazón a la voluntad del Padre o al ejemplo que Jesús da o nos ha dejado. Entonces dice que se va a defender sin importar las consecuencias para el agresor. Prácticamente es como que asumiera que lo está atacando quién, un animal, un ser irracional. Entonces, claro, se defiende. Es como que te ataque un lobo, un oso o algo así. Tienes que defenderte. Ah, Incluso no vas a pensar en que el pobre animal no debe morir. No, tienes que defender tu vida, porque es un regalo de Dios. Pero también nos habla de la otra parte, que dice, pero no agrediría yo del mismo modo a un semejante hijo de Dios, ni siquiera en defensa propia. Miren qué palabras más fuertes, ni siquiera en defensa propia. Es decir, no le castigaría de antemano y sin juicio por haberme agredido. Trataría por todos los medios posibles de prevenir el ataque y de disuadirle de que me agrediera. Y trataría de mitigar la intensidad de ese ataque si no consiguiera evadirlo. También aquí Jesús es muy, muy explícito porque él dice que antes del castigo o del juicio y del castigo tendría que comprender. Dice, no lo va a castigar de antemano por haberlo agredido, porque considera que toda persona que tiene un juicio moral es hijo de Dios y por lo tanto tiene una dignidad que hay que respetar. Se respeta esa dignidad. Entonces, vamos a reflexionar sobre lo que dijo Jesús hasta este momento.
No es todo el documento 133, solamente es lo que se refiere a la misericordia, la justicia y la manera de, de no responder con violencia, porque hay otros medios. Entonces, veamos. Las citas en el documento 133 del libro de Urantia, enunciadas anteriormente con palabras de Jesús, nos ofrece una perspectiva profunda sobre la dinámica entre la misericordia, la justicia y la no resistencia, y cómo éstas se aplican a nuestras respuestas humanas en la vida cotidiana. La misericordia se presenta como una responsabilidad personal. Es individual. En nuestra vida diaria, esto implica la necesidad de cultivar una actitud compasiva y altruista. Se trata de actuar individualmente con empatía y comprensión hacia los demás, mostrando compasión y apoyo sin esperar necesariamente una reciprocidad. O sea, yo no voy a pedir que el otro esté agradecido porque me atacó y yo no le respondí. Ah, sí, bueno, te lo dejé pasar. Tienes que quererme más, estar agradecido conmigo o recompensarme de alguna manera. No, eso no se debe esperar porque no está incluido en lo que es la misericordia. Pero sí nos especifica que es una responsabilidad individual, pero nos ayuda a desarrollar virtudes. Virtudes como la compasión y el altruismo. O sea, a veces un simple ataque contra esta persona nos permite desarrollar esas virtudes si lo tomamos como debe ser, como nos enseña Jesús, como quiere el Padre universal que nosotros actuemos de acuerdo a su voluntad. Eso es en lo que se refiere a la misericordia. Ahora también nos habla de la justicia. Por otro lado, entonces, se percibe que la justicia es una función de los grupos sociales o administrativos. Esto destaca la importancia de las instituciones sociales y gubernamentales en el mantenimiento del orden y la aplicación de la justicia. En nuestra interacción con la sociedad, esto nos insta, nos motiva a respetar y contribuir a sistemas judiciales imparciales y equitativos. Supuestamente, las leyes que nosotros hemos emitido en las diferentes culturas, digamos, pues se considera que es lo más justo y que se debe respetar. Claro, hay que ser honestos y no aprovecharse de la ley para sacar ventajas sobre los demás, sino que es para mantener una armonía entre todos y para frenar también los actos de violencia, los actos de corrupción, cosas así que suceden en nuestra sociedad. Ahora, en lo que se refiere a la no resistencia, se revela como una estrategia valiosa en la resolución de conflictos. La historia presenta e ilustra la respuesta a la agresión que no debe ser siempre confrontativa. En lugar de responder con violencia, se destaca la posibilidad de contener la situación de manera que permita la protección de los vulnerables sin recurrir a represalias dañinas, o sea, sin recurrir a castigos que nosotros mismos vamos a imponer o a venganzas, porque todo eso no entra y no armoniza con la otra parte, que es la misericordia y la justicia. ¿M? Entonces tenemos esos tres aspectos. Tenemos la misericordia, la justicia y la no resistencia, y de qué manera Jesús las relaciona en este pasaje que hemos leído y que hemos reflexionado ahorita un poquitito. Entonces, se resalta también la importancia de que aquellos que administran la justicia estén plenamente informados sobre los antecedentes y motivos de los actos. Esto nos lleva a considerar la importancia de la equidad en los juicios y la necesidad de un sistema judicial bien informado.
Como individuos, esto nos llama a responder a la justicia y a contribuir a la construcción de sistemas legales justos y transparentes. ¿M? Nada de cosas escondidas. Como hay un dicho que a veces resulta cierto, que dice, el que hizo la ley hizo la trampa. Entonces, el que hizo la ley sabe también cómo evadirla, pero eso no es transparencia. En nuestra sociedad falta eso, transparencia, honestidad, para que estas cosas de misericordia, justicia y la no respuesta entonces puedan darse. Pero claro, nosotros estamos tan impregnados del ambiente que nos rodea que a veces pensamos que estas cosas son imposibles de hacer. Y pensamos, pero ¿cómo? Yo no puedo quedarme así dando la otra mejilla, como dice Jesús, que me dan en una mejilla y que voy a presentar la otra. No, dice, no hay que ser, ¿cómo es? Hay que ser manso, pero no hay que ser menso. Todo eso sale de todo lo que hemos estado hablando, porque hay muchas reacciones, diferentes reacciones a todo esto. Entonces las personas pueden tener diferentes visiones sobre lo que constituye un castigo justo. Esto subraya la complejidad de la justicia y lleva a reconocer que en la sociedad actual la administración de la justicia debería recaer en representantes nombrados por el grupo, pero para reflejar la diversidad de opiniones y valores. La justicia va basada también en los valores. Entonces, en resumen, esta perspectiva más profunda destaca la necesidad de equilibrar la misericordia y la justicia en nuestra vida diaria, reconociendo la importancia de las acciones individuales compasivas y la contribución a sistemas sociales justos y también equitativos. La no resistencia se presenta como un enfoque reflexivo, como una táctica, dijimos, en la resolución de conflictos, invitándonos a considerar alternativas a la violencia en nuestras interacciones humanas. Entonces, hay algunas sugerencias que yo quisiera hacerles antes de pasar a lo que son algunos ejemplos de que en nuestra vida real, en nuestra historia, ha sucedido con personajes que sí practicaron estos valores, la misericordia, con justicia y sin violencia, con no resistencia. Entonces, entre las sugerencias les diría, aplicar la misericordia, la justicia y la no resistencia con visión y sabiduría. Requiere una comprensión profunda de las circunstancias, una consideración cuidadosa de cómo estas acciones pueden impactar positivamente en situaciones desafiantes. Y aquí tenemos esta sugerencia para aplicar los principios de una manera reflexiva con la mente y con el corazón. Entonces, antes de actuar, es crucial comprender el contexto específico de la situación. Evaluar las circunstancias, los antecedentes y los factores que contribuyen al conflicto. Esto te permitirá tomar decisiones informadas y adoptar tu enfoque a las necesidades específicas del momento. Porque puede ser que en determinada situación, inconscientemente, nosotros hemos provocado ese ataque. Y no nos dimos cuenta. Y dijimos, pero ¿por qué esta persona está reaccionando así contra mí? Y no sabemos los antecedentes, el contexto, lo que hay antes, porque no nos hemos puesto a observarnos o no reflexionamos sobre lo que pasó antes de ese instante. Y no es que lo vamos a hacer para juzgar, sino para conocimiento, para saber las causas, qué fue lo que pasó. ¿M? Y con eso vamos a tomar las decisiones correctas. También otra sugerencia sería que desarrolles una profunda empatía hacia los demás, tratando de comprender las perspectivas y las experiencias que tienen. La empatía es fundamental para la práctica de la misericordia y puede ayudarte a abordar las situaciones desde un lugar de comprensión y compasión.
Entonces vemos, además de comprensión, perdón, de compasión, está la comprensión porque estás conociendo el contexto de la situación. También busca la resolución de conflictos a través del diálogo. La comunicación abierta y respetuosa puede ser una herramienta poderosa para construir puentes y encontrar soluciones. Fomenta un espacio donde todas las partes se sientan escuchadas y comprendidas. No que vamos a reaccionar de un solo con violencia y le vamos a tapar la boca al otro o algo así. No, hay que tomarlo con calma. Y eso cuesta, sí, yo no estoy diciendo que sea fácil, pero hay que estar como conscientes de o tener un autodominio, un autocontrol, para poder tener esa visión panorámica de 360 grados de la situación que está ocurriendo. ¿M? Y más que específicamente a las situaciones personales, porque en el mundo estamos viendo cosas que no nos gustan, vemos que son injustas y todo, pero a lo mejor no está como en nuestras manos cambiar eso, pero sí las situaciones que nos afectan y que están a nuestro entorno o cerca de las personas que nosotros debemos valorar y reconocer esa dignidad de hijos de Dios que tienen. También tenemos que debes desarrollar esa capacidad de discernimiento y sabiduría para tomar las mejores decisiones. Reflexiona sobre las posibles consecuencias de tus acciones y considera cómo éstas afectarán a todas las partes involucradas. La sabiduría implica una comprensión profunda de las implicaciones a largo plazo. Imagine cuántas situaciones de que una persona se siente atacada, digamos, y reacciona por un impulso con violencia y puede llegar quizás a quitarle la vida a la otra persona. Y cuando pasa el momento de ofuscamiento y todo dice, pero ¿cómo fui capaz de hacer esto? Y no solo es eso, es lo que tienes que pagar porque ahí sí la justicia te cae. ¿M? Ahí sí te cae la justicia con las leyes que nosotros hemos em, elaborado para la misma protección de cada individuo o respeto a la vida humana. Entonces por eso hay que tener ese discernimiento sabio. ¿M? Esa reflexión sobre las consecuencias a corto y a largo plazo. Puede ser que rompas una amistad que, que tú valoras mucho y que por unas palabras dichas, mal dichas en un momento inoportuno, la vas a romper. Todo eso afecta a diario nuestra vida, nuestras situaciones y de nada vale después arrepentirse. Como dice el dicho, la leche derramada ya no se puede recoger. Entonces, hay que estar pendiente de ese autocontrol, de ese autodominio. ¿M? Así de importante. Pero bueno, también ahorita me acabo de recordar que no los he invitado a que se suscriban al programa. Son temas interesantes que pueden ustedes aprovechar o ampliar o darnos más conocimiento a nosotros aquí en el programa. Si ustedes van entonces a darnos tal vez un like o tal vez también sería interesante que comentaran. Cada red social donde se transmite el programa, pues tiene su propio chat, por decirle así, donde pueden expresar sus opiniones. Y así podríamos mejorar todo. Y además también, pues les pedimos que compartan con otros esto, para que tengamos una difusión más amplia y quizás logremos llegar a corazones y a mentes que lo necesiten. Tal vez así sea. Entonces, gracias por suscribirse, compartir, dar like y por hacer comentarios. Bueno, entonces estamos hablando de las sugerencias para lograr hacer más misericordiosos, más justos y lograr esa
no respuesta violenta. Aunque estás practicando la misericordia, también es importante no pasar por alto la justicia. Busca las soluciones que aborden las causas subyacentes a los problemas y promuevan un cambio positivo en toda la sociedad. La misericordia y la justicia pueden coexistir para lograr un equilibrio armonioso. Eso sería lo perfecto. Eso sería lo deseable, lo que Jesús viene a enseñar, lo que el Padre desearía. Es parte de la voluntad del Padre. La paciencia también. La paciencia es clave al aplicar la misericordia y la no resistencia. Las transformaciones pueden llevar tiempo y es importante mantener una perspectiva a largo plazo. La paciencia te permite perseverar en esos momentos difíciles y mantener los cambios que tus valores te van mostrando. Sí. Ahora, estudia también la vida y las acciones de aquellos que han aplicado con éxito la misericordia y la no resistencia. Aprender de modelos a seguir puede proporcionarte luces y estrategias para enfrentar tus propias situaciones. Entonces pasamos a la parte de ver algunos ejemplos edificadores de personas que han logrado eh, hacer parte de su vida la misericordia, la justicia y también la no resistencia. A lo largo de la historia hay numerosos personajes que han encarnado estos principios de misericordia y la no resistencia en sus acciones y decisiones. Tenemos algunos ejemplos notables y vamos a ver, por ejemplo, a Mahatma Gandhi. Gandhi fue un líder indio que abogó por la resistencia no violenta en la lucha por la independencia de la India del dominio británico. Su filosofía de Satyagraha, perdón, ¿cómo dice? Satyagraha, que quiere decir firmeza y búsqueda de verdad. Promovía la verdad y la no resistencia como medios para lograr el cambio social político. Y esto a Gandhi fue el ejemplo, pero un ejemplo que siguieron multitudes en la India. Y la resistencia, la no resistencia, pues les costó vidas también, pero al final lograron la independencia, que era lo que justamente deseaban los habitantes en la India sobre el dominio británico, porque el dominio británico había llegado al punto de que miraba a los de la India como seres inferiores, sirvientes y todo. No, no en todos los casos, hubieron algunos casos de familias nobles, de nobles sentimientos de británicos que acogieron e incluso ayudaron a personas de la India a estudiar y se los llevaron a Inglaterra a que estudiaran hasta en las universidades, algunos casos. Pero la mayoría los trataban en forma poco edificante, por decirlo así. Entonces Mahatma Gandhi abogó por la resistencia no violenta y fue un ejemplo palpable de eso, de la misericordia, porque tampoco pensó en venganza ni pensó en castigo. También tenemos a Martin Luther King Jr. Fue un líder del movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos. King fue un defensor de la no violencia y la resistencia pacífica. Su liderazgo en la lucha contra la discriminación racial se basó en principios de amor, igualdad y justicia. Y es tan así que acá en Estados Unidos, pues el día de Martin Luther King es fiesta nacional. Hay feriado en muchos lados, principalmente en los colegios y en algunos trabajos también. Nelson Mandela. Mandela, líder sudafricano y defensor de los derechos civiles, abogó por la reconciliación y la no resistencia. Después de décadas de segregación racial establecida también por una minoría blanca, después de pasar muchos años en prisión, aún así abogó por la reconciliación y la construcción de una Sudáfrica democrática y no violenta. Logró una parte, todavía falta otra. Madre Teresa. La Madre Teresa dedicó su vida a ayudar a los más necesitados en la sociedad.
ofreciendo servicios médicos y apoyo a los pobres y a los enfermos. Su enfoque de la caridad y la comprensión reflejaba los principios de la misericordia. Y tan es así, son tan permanentes esos principios de misericordia que la orden religiosa que ella fundó aún existe y está haciendo la misma labor que hacía Madre Teresa. Miren qué bonito, me emociona eso. Muy bonito, muy bonito y de mucho fruto. También está Óscar Romero en El Salvador, allí en Centroamérica. El arzobispo católico de San Salvador, Romero, fue un defensor de los derechos humanos y la justicia social. Abogó por los pobres y los marginados, denunciando la violencia y la represión política en El Salvador. Aunque inicialmente no resistió activamente, pero su postura en favor de la justicia lo llevó al martirio cuando fue asesinado mientras celebraba una misa, su última misa. También el Papa Francisco, que es un personaje de actualidad. Jorge Bergoglio, ahora conocido como el Papa Francisco, ha sido defensor de la compasión y la justicia social. Su papado ha destacado la importancia de la misericordia y la inclusión, abogando por un enfoque más compasivo y en temas como la pobreza, como la migración. Y bueno, es toda una filosofía que él deja traslucir a través de todos sus discursos o de todas sus homilías en las misas que da. También tenemos, ya como último ejemplo, digamos, a Rigoberta Menchú en Guatemala, también Centroamérica. Menchú es una líder indígena guatemalteca. Ha luchado por los derechos de los pueblos indígenas y la justicia social. Si bien su activismo ha incluido la denuncia de injusticias, ha abogado por cambios a través de medios pacíficos y la promoción de la conciencia social. Entonces, pueden ver aquí que la práctica de la misericordia, la justicia y la no resistencia es algo factible. Se puede lograr, pero todo esto lleva cambios interiores en cada una de las personas para que eso repercuta en la sociedad. Y así hacemos eco y hacemos vida el ejemplo que Jesús nos dio y que comentamos con el pasaje, en la lectura de este pasaje del documento 133 referente a la misericordia y a la justicia. Bueno, espero que todo esto sea de mucho provecho, que saquemos algo que nos cambie la vida, que nos cambie los valores, que lo veamos con otro enfoque y que también entonces hagamos nuestras todas esas palabras de Jesús y la forma en que lo explicó. Estos personajes representan ejemplos inspiradores de individuos que aplicaron la misericordia, la no resistencia en situaciones desafiantes, incluso riesgo de la vida, logrando cambios significativos y abogando por la justicia y la igualdad. Sus acciones destacan la efectividad de abordar los problemas a través de medios pacíficos y compasivos. Y Jesús nos dice ahora, siempre en el documento 133, sección 9, párrafo 4, que la paz sea con vosotros y que la bendición del Padre Celestial habite por siempre en vosotros. Esta fue la forma en que Jesús se despidió de Ganid cuando ya terminaron su viaje juntos. Entonces hagamos lo nuestro también. Y con este mensaje los dejo hasta el próximo programa. El próximo sábado a las 6 de la tarde por Urantia Televisión, sus redes sociales y por Destellos con Lucy en YouTube.
Bien, les recuerdo a qué se refiere el programa Destellos, que es un programa para ti, para tu crecimiento espiritual. Tiene relación con el libro de Urantia y otras fuentes. Y, como les dije, ya se transmite desde Houston, Texas, a través de Urantia Televisión y sus redes y Destellos en YouTube a las 6 de la tarde, los sábados. Y la repetición en diferido es por Radio Internacional Urantia a las 3 de la mañana y a las 3 de la tarde los días martes, siempre hora central de México, para que nuestros amigos que no pudieron ver el programa, pues que lo puedan oír si acaso van en el auto o, bueno, o que si están haciendo alguna labor en la casa. Te dejo aquí entonces el código QR para que lo puedas enfocar con el celular y esto te lleva a la página donde están grabados todos los programas de Destellos. O si estás solamente oyéndome, entonces puedes ir en tu computadora a el link https://urantia.tv Destellos. Y estos programas se transmiten entonces por Urantia Televisión, por Urantia Radio, en YouTube, Destellos con Lucy, en Twitch, Destellos con Lucy, en Instagram, Destellos-Lucy Fontecha Ferrari. Muchas gracias por su atención y espero que reciban este alimento que se les da con mucho, mucho amor.